1234, numeral La Salud Necesita. Escribe con ese hashtag @Sandro Bermúdez, numeral La Salud Necesita que se coloque al paciente o usuario como prioridad en el centro. La salud es un derecho fundamental en Colombia. Escribe también con este hashtag, numeral La Salud Necesita, @El Prejuicio, dice, numeral La Salud Necesita que se acabe la intermediación, crear listas de precios por procedimiento de la mano de IPS expertas y especialistas que sirvan para auditorías a cobros directos. Dice @Motasluna, numeral La Salud Necesita profesionales bien pagados. Dice también @Moncue, numeral La Salud Necesita que nos expliquen qué se ha hecho la plata de las EPS que han sido intervenidas, han recibido y no aparece. Y dice @Mar 0006450, numeral La Salud Necesita ponerla en cuidados intensivos. ¿Qué necesita la salud? Uy, le leo este último, el de @Tricot, que dice, numeral La Salud Necesita utilizar el teléfono. Es una tortura hacer filas para solicitar citas cuando se está enfermo. Bueno, vámonos con nuestros invitados. Uno a uno lo vamos a ir saludando, les vamos a hacer un par de preguntas y vamos con el siguiente. Esto es un carrusel que no va a parar y vamos a continuar en Sigue la W en Digital para hablar de lo que necesita la salud. Y por eso saludo a esta hora a Denis Silva. Él es el director de Colombia Saludable, vocero de Pacientes Colombia. Don Denis, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como lo estaba explicando, vamos a ir muy rápido porque son muchas las voces que queremos escuchar hoy sobre un tema que es crucial para los colombianos. Las EPS, para usted, como vocero de Pacientes Colombia, organización que reúne a muchos, cientos, miles de pacientes en el país, ¿debe acabarse las EPS? ¿Deben modificarse las EPS? ¿Qué es lo que debe pasar con estas entidades? Uno de los problemas que nosotros tenemos hoy son las EPS, pero también muchas EPS no prestan servicios. Pretender entregar los recursos de la salud a los entes territoriales sería la causa desde el punto de vista de la sociedad civil. Nosotros creemos básicamente tres cosas. Uno, hay que devolverle la rectoría al sistema de salud. Dos, hay que transformar el sistema de salud centrado en el paciente, no en la transacción como está hoy en día. Y tres, hay que definir el rol de los actores dentro del sistema de salud. Hay EPS supremamente malas que no tienen capacidad financiera, no tienen capacidad técnica, no tienen red. Estas EPS hay que eliminarlas, pero hay otras EPS que vienen cumpliendo. Entonces creemos que hay que pensar en la transformación efectiva del sistema. Sí. La 1438, la 1122 pretendieron transformar el sistema de salud y la ley estatutaria 1751 y no pasó nada. Don Denis, ¿qué va a pasar o cuál es el planteamiento que tienen ustedes o la petición al nuevo gobierno frente a los pacientes de enfermedades de alto costo? Dos cosas, Miguel. Una es que el gobierno ha venido a hablar, o el nuevo gobierno está hablando de algo que es necesario. Tener indicadores en salud y trabajar en PIP, promoción y prevención. Esto es necesario, pero no podemos olvidar que en Colombia la población es una población vieja y una población con una alta carga de enfermedad. Hay más de 100.000 personas que viven con VIH, más de 150.000 personas con cáncer, miles y miles de personas con enfermedades huérfanas, personas trasplantadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta población? Esta población requiere tres cosas fundamentales: atención, continuidad y garantía del derecho a la salud. Me queda una pregunta para don Denis Silva y anuncio que en instantes vamos a saludar a la directora de Gestar Salud, que es el gremio de la CPS, pero del régimen subsidiado, que hay que marcar una diferencia, ya lo vamos a explicar. Pero don Denis, yo quiero que vayamos a la pesadilla, que ya nos la ponía alguien en Twitter. Pero mire, escuche más bien este testimonio, nos lo entrega Roslady Monsalve, una paciente común y corriente. Necesito ayuda ya que desde 6 de febrero estamos esperando un procedimiento llamado gangliosis por radiofrecuencia y Cosmitel, Cosmitel se comprometió a realizar en una junta médica, a realizar todas las gestiones correspondientes para dar lugar a la consecución de las citas de ginecología y de grupo AGE y todo lo que procedimientos que tenga que hacer para mejorar la calidad de vida de mi hija. Bueno, dejémoslo ahí, el testimonio es mucho más largo, pero yo quiero que nos detengamos en eso. Don Denis,
La realidad para los pacientes hoy, y yo quiero que dejemos por fuera a los que pagan el plan complementario o que dejemos por fuera a quienes tienen la fortuna de tener una medicina prepagada. ¿Cuánto tienen que esperar para que les den una cita, para que les den el sí para un especialista? ¿Cuánto tienen que esperar en realidad? ¿Dónde tienen que hacer fila para poder recibir una atención que está dentro del plan obligatorio de salud? Eso no lo vamos a negar, pero porque en algunos casos pasan meses y meses. ¿Cuál es la realidad? Usted que nos la puede contar desde Pacientes Colombia. Es bastante completa en la asignación de citas de médico general y especialistas, y hay que abrir un paréntesis. Nosotros somos un país de super especialidades. En este país hay especialidad para todos y se nos está olvidando la función del médico primario. Entonces, es una situación. La segunda situación es que no hay suficiente talento humano, y la tercera situación es que el poco talento humano no se le está pagando oportunamente. Entonces, esto es grave. Miles de pacientes viven este calvario. Servicios, el 67% de las tutelas que se presentan en el país, según el estudio de la Defensoría del Pueblo, son por servicios PBS que cancelamos de manera anticipada. El 30% son servicios no PBS que también se cancelan de manera anticipada. El 3% es abuso. Y usted siempre ve a las EPS y a algunos actores del sistema levantando la mano con el 3% que es el abuso. Y el 97% que son servicios que se pagan anticipadamente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para una respuesta puntual, hay tres problemas graves. Una, la falta de permanencia en los contratos y en la red de las EPS. Listo, ninguna EPS hoy día tiene la red pública y una red vigente. Usted puede entrar, hacer el ejercicio en este momento y los contratos que están no son actualizados. Es la primera situación. Dos, la primera línea de atención en las EPS y en las IPS para los ciudadanos es un martirio, es un calvario poder acceder al call center. Una vez acceden al call center, hay algo que está prohibido por ley, que las agendas de los profesionales de la salud estén cerradas. La gran mayoría, después de meses de estar tratando de comunicarse, le dicen que la agenda con el médico está cerrada, que se comunique al mes siguiente. Y la tercera situación es que hay una estrategia de contención del gasto. Se contiene el gasto para que el ciudadano no pueda acceder a los servicios de salud. Listo, perfecto. Estamos convencidos que el problema no son los recursos. El problema es la ausencia en el control y en la rectoría del sistema de salud. Bien, es Denis Honorio Silva, es director de Colombia Saludable, vocero de Pacientes Colombia. Don Denis, muchas gracias. Le leo, Andrea, dos comentarios para que saludemos a nuestro siguiente invitado. Bien. Escribe con este hashtag @AochoaGauge. La salud necesita digitalizar el sistema de citas para que los tiempos de espera no sean tan prolongados. La salud necesita humanizarse, no como negocio. Y escribe también @HGilede, la salud necesita que las EPS dejen de poner límites económicos a la atención médica. Les exigen a los médicos cuántos exámenes y qué medicamentos ordenar a los usuarios. Esto no es la primera vez que lo oigo. El problema es que lo reconozcan las EPS es difícil y muchos médicos dicen, quédamente en silencio que esto sí pasa, pero no se atreven a denunciarlo. Vamos con otro invitado. Dejemos al cierre a doña Elisa Torrenegra, Perfecto. directora de Estar Salud, Andrea, porque con ella vamos a redondear algunos de los temas claves de esta conversación. La salud necesita. Bien, pues entonces vámonos con el gremio médico. Uno de esos gremios es Médicos Unidos de Colombia y saludo hasta ahora a su presidenta, la doctora Ana María Soleivi. Soleivi, gracias por acompañarnos a esta hora en Sigue la W. ¿Y cuál es su perspectiva? La salud necesita de acuerdo a lo que se viene con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, muchísimas gracias por esta voz. Definitivamente la salud, el sistema de salud necesita que se reconozca como un derecho fundamental, que se reconozca la dignificación del trabajador de la salud y que se reconozca esa salud como derecho garantizada por el Estado, igual para todos, sin barreras, con un enfoque preventivo. Eso es la implementación de la ley estatutaria 1751 del 2015, que fue una lucha que se ganó en las calles por la ciudadanía y las organizaciones sociales. Sí, doctora Ana María, aterrizando la pregunta que muchos están haciendo en las calles y entonces qué va a pasar, la gran expectativa, porque claramente pues el sistema de EPS funciona en algunos casos y les ha ido bien, pero hay otras personas que, como escuchábamos a esos pacientes, pues tienen que hacer un sinnúmero de piruetas diariamente de llamadas para que los puedan atender. Le voy a leer un ejemplo que acaba de llegar con el numeral.
escribe @Mike Big Mike. Numeral, la salud necesita. Me dieron para dentro de 3 meses una cita con especialista por fractura de codo. Me puse a molestar, la adelantaron para 2 meses. Puse una queja y me dijeron que la responden después de 15 días hábiles. Acá sigo esperando una respuesta. No, o a veces la autorización de la autorización de la autorización. Entonces ahí se va todos los procedimientos. Doctora Ana María, usted puntualmente está de acuerdo entonces con que ya se cambie ese mecanismo de intermediación a través de la CPS, y cuál sería la proyección, si es volver al pasado, lo que era el seguro social, o esto tendría un nuevo impulso y una nueva reforma. La única manera de hacer efectivo el derecho fundamental y reconocer a los trabajadores, a los cuidadores, es acabando con esta intermediación financiera que ha sido creadora de todas las barreras que ustedes han escuchado, de todas estas quejas de los pacientes, de las autorizaciones, lo que ellos llaman contención del gasto. Yo he trabajado todo el tiempo, llevo 25 años como médica, y hay auditores citándonos cada 8 días, controlando remisiones, formulación, incapacidades. Eso es una realidad y todos lo sabemos, pero también sabemos que los trabajadores de la salud están presionados, y al que denuncie, pues lo echan, y las condiciones laborales no son iguales en otra parte. La intermediación financiera ha sido el caos del sistema de salud. Durante 30 años le han hecho ajustes tratando de acomodar el negocio, pero hay incluso estudios de tutelas. Hay una tesis que fue laureada que se llama Los muertos de la ley 100, en donde se estudiaron 5.000 tutelas y se llega a la conclusión de que definitivamente este modelo de intermediación financiera le da prevalencia al negocio sobre el derecho fundamental. Además, es una pérdida de recurso público, porque hay que tener claro que las EPS no están invirtiendo dinero, sino que están trabajando con los dineros de los contribuyentes, y esos dineros han sido invertidos en otros negocios, violando un mandato constitucional. Doctora Ana María, ¿sí? Pero yo quisiera, por ejemplo, que nos detuviéramos con usted además como presidenta de Médicos Unidos de Colombia en un elemento que ha sido además un argumento que se ha esgrimido por parte de la CPS y de las empresas de aseguramiento, y es que dicen que hoy por hoy, y es una cifra innegable, aparece publicada en cantidad de informes globales, hoy por hoy Colombia tiene uno de los mejores cubrimientos en términos de salud del planeta. A nivel continental podríamos ser tal vez el país que tiene el mejor cubrimiento en salud. ¿Eso no es algo que se da gracias a la CPS? No, eso es una falacia con la que enredan a la gente, porque tienen un carnet que los afilia a un sistema de salud, pero la carnetización no significa acceso. Yo vivo en una ciudad intermedia, en el Valle. Aquí hay alrededor de 14 municipios cercanos, y esos 14 municipios, la gente de esos municipios tienen carnet, pero no tienen un puesto de salud a donde acudir en caso de necesitar. Entonces, pues el carnet tienen, y eso no vamos a hablar de toda esta Colombia periférica, los territorios nacionales, Chocó, Guajira. Mira, después de 30 años de intermediación financiera, el sistema de salud, los colombianos, porque es dinero del contribuyente, se han perdido millones de pesos. Saludcop es solamente la muestra de cómo funciona la intermediación financiera en el país. Recientemente sale un informe de la liquidación de Café Salud, en donde se les presenta una deuda de 8.59 billones, de los cuales no reconocen 7.33 billones. Mira todo el dinero que se perdió, y además nos quieren engañar con la idea de que las EPS son aseguradoras, pero siempre es el Estado el que sale a rescatar de estas deudas a estas entidades, porque si no, entra en crisis el sistema. Estamos a punto del colapso, y esto no es nuevo, y tenemos resoluciones, leyes 1438, 1122, todo lo que ustedes quieran. Son 30 años de la gente en fila suplicando una autorización de un procedimiento, una remisión que intencionalmente ellos llaman contención del gasto, pero es simplemente control del recurso público, y eso ha costado vidas. No, y ha pues costado doctora, imagínese. De la muerte. Eso es lo que están diciendo en este momento, doctora Ana María, en nuestro chat de YouTube Live, y usted viera todos los comentarios que ya Juan Pablo ahorita nos va a leer. Le tengo dos.
déjenme les No, pero es que cuento doctora algo. Ana María, es que tengo muchos invitados en fila, no puedo quedarme, yo sé que son muchos los asuntos por conversar, pero sé que los invitados que vienen nos seguirán ilustrando al respecto. Ella es la presidenta de Médicos Unidos de Colombia. Mire, le leo dos. Dice Sandra Patricia Moreno: hoy sueldo para personal como terapeutas respiratorios, Ujú, físicos o fonoaudiólogos, 1.400.000. millón No corresponde al cuatrocientos. salario de un profesional, dice ella, y más con todos los cursos de actualización que piden anualmente. Blanca Lilia Martínez Medina dice: llama uno para una cita y siempre dicen no hay agenda. Y me voy con este comentario que llega con el numeral La Salud Necesita a saludar al gerente del Hospital Universitario del Valle, poderoso hospital en el corazón de Mm, Cali. Dice @panadero César: numeral La Salud Necesita. Mi hermano tenía una IPS para endocrinología. Las EPS lo quebraron, no pagaban, ponían los precios que ellos querían, facturas a 180 días, y eso que son especialistas. Doctor Irne Torres Castro, gerente del Hospital Universitario del Valle, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes por la invitación y los felicito por ese espacio de discusión, de encuentro y de pronto de buscar alternativas o dar propuestas que permitan mejorar nuestra situación Así es, como prestadores y también como aseguradores. usted es una IPS, el hospital es una IPS, esos son los centros de atención. Cuéntenos cuál es la realidad, ustedes cómo les va con las EPS. La cosa es tan dramática como para que pase lo que dice ya el nuevo gobierno, el gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto, en un mes, y es: hay que acabar con las EPS y reinventar el sistema de salud. Yo creo que el sistema es complejo, la situación es bien compleja para todos, pero no comparto tácitamente el tema de liquidar las EPS, acabar con ellas. Pienso que hay que hacer un ajuste al sistema, hay que hacer un ajuste a la inspección y vigilancia, que es responsabilidad del gobierno. El gobierno es quien habilita las EPS, el gobierno es quien le transfiere los recursos y como responsable de los recursos de los contribuyentes, como decía la compañera, pues es el responsable de garantizar que esos recursos se inviertan o se vean transversalmente en la atención de los pacientes. También es cierto de que nuestro sistema de salud está limitado en cuanto al diagnóstico y la carga de la enfermedad. Entonces somos los prestadores los que vivimos asumiendo esa gran carga del desfase en el tema de recursos y también en el tema de la inspección y vigilancia, porque es que no puede ser que el gobierno habilite una EPS, le mande los recursos y no la acompañe en ver cómo se gastan los recursos. Entonces, pienso que él tiene una gran responsabilidad frente al tema. Casi el 80% de los recursos son generados por el mismo gobierno en base a la contribución que hacemos nosotros los colombianos. Entonces, creo que ahí hay un trabajo que hay que hacer de manera rápida, no liquidarlas, porque también estamos hablando de unos profesionales que hacen parte de estas EPS y obviamente hemos avanzado. Pienso que lo que hablaban inicialmente de la cobertura es un tema importante a nivel mundial y es más bien un tema de inspección, vigilancia y acompañamiento para que esos recursos lleguen a los prestadores y que también la carga de la enfermedad también tenga una intervención del gobierno para que podamos avanzar. Doctor Torres, frente a los gastos que tienen los hospitales públicos y las deudas, ¿cómo está el asunto que tiene que ver con los trabajadores, con los enfermeros, con los médicos, con todo el personal de medicina que tiene que atender en estos centros hospitalarios y que por meses, a veces en algunos departamentos, municipios, se les quedan debiendo dinero, recursos, su salario, no se les paga? Digamos que en el caso del HV no es el caso nuestro en este momento, digamos que no tenemos dificultades actualmente con el tema de compensación a los trabajadores, pero sí tenemos un déficit muy grande en el tema de recaudo. Digamos, el hospital factura 100 pesos y no recauda en la operación corriente más de 45 pesos. Entonces eso es muy complejo cuando la operación corriente no se cruza de manera efectiva con lo que estás haciendo. Vivimos trabajando con los recursos del recaudo de cartera de vigencia anterior. Pero pienso y creo que también hay que trabajar al interior de los prestadores. Pienso que también tenemos que ser muy eficientes en el manejo del gasto, ser responsables en el manejo también del paciente y también el usuario no debe explotar en algunos casos, y lo digo con mucho respeto, tampoco explotar el sistema, porque también existen usuarios que abusan del sistema. Entonces aquí somos los tres actores, gobierno, acompañando las EPS, los prestadores y también los usuarios, que tenemos que trabajar conjuntamente para que lo que hoy tenemos, que no es tan malo desde el punto de vista de cobertura y de posibilidades de atención, pues obviamente genere los resultados que requiere, que es que esa brecha que existe en el tema de recursos también se vea compensado en la buena atención a nuestros usuarios.
Es el doctor Irne Torres Castro, gerente del Hospital Universitario del Valle. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y vamos con más voces, más voces. Antes le leo varios comentarios. Quiero hacer una pregunta a Paola, que también es una usuaria no tan constante del sistema de salud. Mire, dice @Prada 355, numeral, la salud necesita que los periodistas vayan a una farmacia tal, dice una, de una EPS, a reclamar una droga. Les aconsejo que aparte de una mañana lleguen descansados para que aguanten larga fila de pie. ¿A usted le ha tocado reclamar, o de pronto un ser querido, una persona cercana, Paola, medicamentos a través de la EPS y ha sido esta una espera eterna? Sí, Juan Pablo, sí, en varias oportunidades ha pasado, no en mi caso, pero sí familiares y personas cercanas que les ha tocado hacer filas muy largas para poder reclamar la droga, el medicamento, sí. Escribe @Penaranda Trejos, numeral, la salud necesita. Yo soy paciente oncológico, tuve que interponer acción de tutela para que entregaran un medicamento esencial para mis quimioterapias. Hago una pausa, 2 cuñas y nos vamos con la doctora Elisa Torrenegra, directora de Gestar Salud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado. Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar. Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Conecta con tus clientes para crecer sin límites de red, velocidad, aplicaciones, ni horario y navega a toda velocidad con el mejor internet de Colombia. Ahora hasta con 900 megas simétricas. Llama ya al numeral 709, opción 4 o ingresa a movistar.co/pymes y pregunta por nuestras soluciones diseñadas para ti. ¿Y tú? ¿Ya transformaste tu negocio con ilimitados y fibra Movistar? Y para los que estén pensando en cómo sorprender a todos en su mesa, queremos contarles que la Escuela de Cocina Carulla en Quinta Camacho, Bogotá, abre nuevamente sus puertas desde el 1 de julio, en donde aprenderán recetas para convertirse en el mejor anfitrión. Inscríbanse en su almacén Carulla más cercano. Conoce más en carulla.com/escuela-de-cocina. Importante decir, hay a quienes les va bien con la EPS y eso hay que celebrarlo. Sí, también es Y cierto. hay EPS que funcionan y que además tienen unos centros de atención increíbles. Y les agiliza mucho las autorizaciones. Eso no lo vamos a negar, pero hay otras en donde pasan casos como los que estamos leyendo en el YouTube Live y en el Twitter, en donde el numeral La Salud Necesita esta hora tiene infinidad de mensajes. Mire, de hecho, aquí lo escribo @Ernesto Quiján 10. ¿Qué dice Ernesto? Numeral La Salud Necesita. Hay muy buenas, excelentes EPS, pero sí hay muchas que deben cerrar y vigilar las IPS de garaje. Doctora Elisa Torrenegra, directora de Gestar Salud, la Asociación de las EPS del régimen subsidiado. Buenas tardes y bienvenida a Sigue la W. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio. Bienvenidos todos. ¿Usted está de acuerdo, doctora Elisa? Y le voy a hacer esta pregunta para que arranquemos, pero en segundos vamos a pasar a Sigue la W en digital, entonces no se me desconecte, pero arranquemos con esto. ¿Usted está de acuerdo con que hay unas EPS que brindan un muy buen servicio, una muy buena calidad, y otras que en realidad son un desastre y que lo que han hecho es mucho daño para el sistema de salud que hoy tenemos en Colombia? A ver, primero que todo, las EPS funcionan en un sistema que ha generado muchísimos, pero muchísimos avances y logros para los mismos afiliados. Anualmente en nuestro sistema de salud se prestan más de 365 millones de servicios, lo cual equivale a más de 1 millón de servicios, y eso se hace diarios, y esto se hace a través de un sistema que está articulado entre aseguradores y prestadores. Cuando existe esta cantidad de servicios dados a población, que anualmente esos servicios se reciben en más de 32, 35 millones de personas, dependiendo cada año, nosotros vamos monitoreando, ¿verdad? Siempre pueden haber dificultades, siempre pueden haber problemas, pero adicionalmente a eso hay que reconocer que no todas las organizaciones tienen la misma capacidad resolutiva, tienen la misma red de servicios, porque aquí esa articulación con prestador es muy importante y hay que identificar y hay que conocer muy bien cuál es el rol del uno y cuál es el rol del otro. Entonces, si hay una EPS que está funcionando mal, es competencia de la entidad de control
control, hacer una revisión de la situación y tomar las decisiones. De hecho, cuando dicen que se han venido acabando, pues es una depuración normal que se da en un proceso de vigilancia y control en el que se quiere que mejoren las condiciones de acceso. Entonces, no estamos en desacuerdo con que la EPS, al igual que el prestador y al igual que el ente territorial y que los mismos usuarios, revisemos el rol, cómo se está prestando para poder mejorar cada día más los resultados en salud, que es lo que le interesa a la comunidad. Doctora Elisa, le voy a hacer una invitación, no se me desconecte, y le voy a hacer una invitación a quienes a esta hora nos oyen a través de la radio, porque nos vamos ya mismo al estudio de Sigue la W Digital. Vamos a continuar con esta conversación. En segundos estaremos con las enfermeras, en segundos estaremos con más médicos, en segundos estaremos con profesores que nos ayudarán a entender qué es lo que está pasando y sobre todo responder la pregunta, ¿deben acabarse las EPS? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y lo seguiremos leyendo. De vuelta, aquí Sigue la W ahora en digital y les voy a seguir leyendo los comentarios que llegan con nuestro numeral. La salud necesita, escribe @harm791. Numeral, la salud necesita un cambio de fondo. Llevo 17 años como auditor. Conozco todos los trucos utilizados por las EPS para quedarse con la platica de la unidad de capitación. Están entrevistando a las personas equivocadas. Los directores de los hospitales y las EPS tienen partido político, pues por eso más adelante vamos a estar hablando, Andrea, con enfermeras, vamos a estar hablando con académicos, vamos a estar hablando con médicos, que son actores del sector salud. Y si ustedes se fijan bien, por ejemplo, el director del Hospital Universitario del Valle del Cauca, él decía, oiga, yo no estoy de acuerdo con que se eliminen las EPS, contrario a lo que nos decía la presidenta de Médicos Unidos por Colombia. Yo estoy de acuerdo con que se hagan ajustes. Entonces, es importante cada percepción de cada sector médico. Hemos tenido las EPS, hemos tenido también quien fuera el asesor del programa de gobierno de Gustavo Petro, quien sí es partidario de esto, así que la idea es hacer más de un 360, ¿no? Darle más de una vuelta a este tema que va a ser tan crucial en los próximos 4 años. Hay muchos comentarios que están llegando a esta hora. La invitación es a que ustedes también compartan a esta hora el enlace de nuestra señal digital. Sigue la W en digital. Muy fácil, si usted nos está viendo a través de YouTube, copie el enlace y lo comparte a través de su WhatsApp, o si no prefiere a través de su Instagram, o si quiere a través de YouTube. También estamos en YouTube, así que compártanos en su muro y así más personas podrán informarse de este espacio que hemos querido dedicar a hablar de la realidad para pacientes, para usuarios, para médicos, para los trabajadores del sector de la salud, pero también para los hospitales y las IPS, de lo que significa un cambio en el paradigma de la salud, que es lo que promete el gobierno de Gustavo Petro. Vuelvo con la doctora Elisa Torrenegra. Ella es la directora de Gestar Salud, la asociación de las EPS del régimen subsidiado. Y yo quiero que nos detengamos en algo que de una u otra forma lo han insinuado tanto pacientes que han participado con el numeral La Salud Necesita, así como por lo menos un par de nuestros invitados. Y es el hecho de que las EPS le digan a los médicos, mire, máxima duración de la cita, 15 minutos. Medicamentos que usted puede formular, este y este. No puede formular otros. No acetaminofén es el que más mencionan y lo he visto muchísimo. Ojalá fuera acetaminofén. Ibuprofeno. Pues bueno, doctora Elisa Torrenegra, quitémonos, digamos, un poquito la venda de los ojos al respecto. ¿Esto es verdad? Las EPS le ponen cronómetro a los médicos y le dicen qué es lo que pueden y lo que no pueden formular. Nosotros no manejamos la agenda de los prestadores, primero. Yo creo que hay que aclarar, Juan Pablo, y es que estos espacios por eso son maravillosos, porque hay una confusión entre lo que hace la EPS versus lo que hace y debe hacer el prestador. Ahorita decía uno de los compañeros de panel que no, me dicen que no tiene agenda, que no tiene, claro, porque uno le da la orden para el prestador y el prestador no siempre tiene en su capacidad resolutiva el número de especialistas para darle la cita a tiempo. Entonces, ese tipo de limitantes no es del asegurador, es del prestador con quien está autorizado el servicio. ¿Cuál es el punto? Las agendas y el número de minutos, eso no lo puede hacer la EPS, porque nosotros no nos metemos en la gerencia de lo que es una institución prestadora. Ojo con esto, yo creo que aquí hay que aclarar un rol. El sistema afilia a las personas según una condición
si es contributivo, si es subsidiado, ¿verdad? Las personas que tenemos capacidad de pago al contributivo y las otras al subsidiado. Y la EPS identifica una red de servicios a donde se remite el usuario después de una caracterización y unos pools de riesgo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Si no hay suficientes especialistas, ¿verdad?, en Colombia de X del tema, la cita va a estar demorada, pero no necesariamente es por la EPS, y no, que la EPS no me da, no, es la red de servicios en la que nosotros tenemos que colocar especial atención para poder mejorar. Es que hay que mejorar esa red en capacidad resolutiva, tanto el número de talento humano como en su distribución y su enfoque. Eso no quiere decir que en las EPS no existan problemas, pero por supuesto, pero esos problemitas en los que el usuario se nota inconforme, porque según le dicen no, que no atienda más de 15 minutos, eso no es verdad, porque eso es de la gerencia de los prestadores. Segundo, el tema de que se dé acetaminofeno cualquiera, hay unas guías de práctica clínica establecidas por el Ministerio de Protección Social que los prestadores tienen que seguir. Ni siquiera es la EPS la que los impone o no puede, porque existe un plan de beneficios que hoy por ley estatutaria está totalmente abierto y queda a criterio médico la orden o digamos, el formular o no una prestación. Las EPS no nos podemos meter en cuántos pacientes atienden diario o cuántos pacientes atienden por hora. No podemos. Nosotros damos un contrato y ellos tienen que hacer las prestaciones de acuerdo a una habilitación que tienen, donde nos presentan, ni siquiera a nosotros, sino a la entidad que lo habilita, que son las secretarías de salud, son las que dicen aquí tenemos tantos especialistas, tantos médicos, y lo que muchas veces encuentra uno es que cuando uno va a verificar, sobre todo en los hospitales públicos, no siempre está el talento humano disponible para eso. Entonces yo creo que hay mucho que mejorar en el sistema, pero no todo depende del asegurador. Y no estoy tratando de excusar un proceso, estoy tratando de llamar la atención sobre cuál es la realidad del rol para cada uno. ¿Cuál es el rol de la EPS? La EPS afilia, debe hacer caracterización, debe identificar el pool de riesgo y direccionar a una red de prestadores dependiendo ese perfil, tanto de grupo etario como de género, como de perfil de riesgo, hacia una red prestadora. Doctora, a esa red prestadora nosotros tenemos que verificar que preste el servicio y ordenar su pago. Y en el subsidiado lo hace de manera directa el gobierno nacional desde el 2012. Es como el resto. Sí, permítame, doctora. Escribe @FE Radio DJ, numeral La Salud necesita mejor atención y medicamentos disponibles. Dice @Mar000, numeral La Salud necesita que el principio de igualdad sea tenido en cuenta. Presidente, congresistas, militares, altos cargos del Estado deberían tener el mismo post que el resto de los ciudadanos. Y dice también con este numeral, La Salud necesita, @Obastaf, que dice numeral La Salud necesita, y nos pone un caso. Audifarma envía medicamentos a mi padre, casi siempre llegan incompletos, nos ponen a firmarles el documento como si los estuvieran entregando completos, no nos dejan copia, todos lo hacen de manera folclórica. Vamos a leerlos también en segundos a través de nuestro YouTube Live, muchas personas conectadas. Estamos con Elisa Torrenegra, es la directora de Gestar Salud, pero en segundos vamos a hablar con las enfermeras, que también tienen su opinión, y volveremos con los pacientes. Andrea. Doctora Elisa, yo quiero insistir en lo que está mal. Usted nos dice, vea, nosotros como EPS no tenemos esa autorización, ese poder, no podemos decirle a un médico, usted solamente tiene 15 minutos y solamente puede recetar acetaminofeno o ibuprofeno. Pero usted viera todos los comentarios que
dicen acá, porque hay muchas personas que cuentan sus experiencias, que médicos les han confesado o que incluso tienen problemas de salud, les dijeron que es solamente una pastillita y no más, y a los 3 meses resulta que tienen un diagnóstico mucho más grave de salud que incluso pues compromete la vida en muchos casos. Entonces, para usted, ¿cuál es ese error que hay que subsanar en toda esa red de servicios que usted dice depende también el papel de las EPS? Muy concretamente, para también hacer un reconocimiento del gremio de lo que está mal y toca corregir. Pero por supuesto, yo pienso que hay algo, no solamente en los prestadores, sino en la comunidad en general, que tiene que ver con la adecuada información de los problemas y de las causas de los problemas. Esto es parte de un desconocimiento de cuál es el rol del uno y el rol del otro. El asegurador tiene un papel muy doloroso en el sistema, que es revisar la prestación, y qué pena, pero si no hace las cosas bien no se autoriza el pago. Es un tema muy doloroso, pero para digamos, los prestadores que no les gusta mucho, pero en resumen, lo que nosotros necesitamos en el sistema es que toda la gente, los usuarios, los colectivos de todas las sociedades científicas, sepa, y además de prestadores, sepamos y pongamos en práctica una campaña de información adecuada a los usuarios para ver cuál es el rol de cada uno. ¿Qué es lo que hay que hacer, como tú bien lo preguntas en este tema de prestación? Primero se tiene que revisar la capacidad resolutiva como tal del prestador en términos de talento humano, en número, distribución y enfoque hacia una gestión de riesgo, que no siempre se da, si no es el enfoque curativo solamente, que es uno de los enfoques del nuevo gobierno con el que estamos absolutamente de acuerdo. ¿Qué adicionalmente hay que mejorar? La capacidad administrativa como tal de los mismos prestadores. Lo vimos durante el COVID, de la campaña de vacunación, en el que ni siquiera en muchas ocasiones se sabía facturar por parte de los prestadores. Entonces, todo eso hay que entrar a mejorarlo para que el usuario, cuando esté frente al médico, no sea el receptor de una queja eterna sin saber realmente digamos, los verdaderos problemas, y podamos todos construir en conjunto. ¿Qué creemos nosotros que puede mejorar en un asegurador? Mira, en el tema del COVID nos dimos cuenta de algo: la contactabilidad con los usuarios tiene que estar mucho mejor y de manera permanente. ¿Por qué? Todos los usuarios, cuando cambiamos un número celular, lo último que se nos ocurre es informar al EPS el cambio de celular. Y nos enfrentamos ante situaciones que muchas veces, a pesar de que giramos el dinero a los prestadores y allá supuestamente los están controlando en todos sus programas permanentemente, porque por eso pagamos y giramos, en el régimen subsidiado se gira 1.4 billones de pesos mensual, y lo gira no la EPS, lo gira el gobierno nacional, y se gira tanto a prestadores públicos como privados. Hay un giro que se va en un porcentaje a la red pública, y eso está ahí y está documentado. Entonces, el tema de la intermediación no es porque nosotros, como decía ahorita una compañera de panel, que es que nos quedemos con el dinero. Mira, está soportado de la totalidad que se recibe en la asignación. No se recibe efectivamente el dinero. En el régimen subsidiado se asigna un valor dependiendo el número de personas que se tiene asignado, y cada mes hay un giro directo que se manda al ministerio y a la ADRES cuál es la decisión sobre los giros, y es el gobierno nacional el que gira. Entonces, eso de que la EPS se queda con la plata, también hay que aclararlo. También es un poquito, perdón, pero también como de desconocimiento de los mismos actores en cómo está funcionando el sistema desde hace mucho rato. Pues por eso, ¿qué hay que mejorar? Sí. ¿Qué hay que mejorar en los prestadores? Capacidad resolutiva en todo sentido, tecnológica, física y en talento humano. ¿Qué hay que mejorar en aseguradores? Creeríamos nosotros que mucha eficiencia hace falta, porque muchas veces estamos contratando servicios que se contratan y se pagan hasta dobles
porque tenemos que resolver por la obligatoriedad de contratar con uno u otro. Bien, es la doctora Elisa Torrenegra, directora de Gestar Salud, que es el gremio de la CPS del régimen subsidiado. Muchas gracias, doctora Elisa. Le leo, Andrea, más comentarios, porque además es muy importante este espacio porque estamos viendo las distintas caras de una misma realidad. Sí. Y eso nos ayuda también a entender un tema crucial, y es que la verdad verdadera sobre el tema de la salud tenemos que verla con las distintas facetas de quienes participan en el mundo de la salud, porque claro, la doctora Elisa nos dice que las cosas no marchan tan mal, pero uno lee, por ejemplo, esta historia de un paciente que escribe lo siguiente: @Ramiro6668, numeral, la salud necesita cambio radical en la reclamación de los medicamentos, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, enfermos haciendo fila por largas horas al sol y al agua para llegar a la ventanilla y recibir la frase, no hay existencia del medicamento, debe volver. Ahí es donde uno dice, algo no está funcionando bien. O si no, le leo otro comentario que escribe con este numeral, la salud necesita. Escribe, por ejemplo, @MileBertelG, numeral, la salud necesita mejor atención para salud mental. Casos de pacientes esperando 2 meses para una primera cita con psicología, para ser atendidos solo por 20 minutos, y de ahí en adelante cita cada 40 días por los mismos 20 minutos. Y ahí uno se pregunta, ¿eso está bien? ¿Está mal? ¿Eso ayuda realmente en términos psicológicos a las personas? Por eso hay que verlo de una manera integral. Y por eso ahora nos vamos con otros de los actores del sector salud. Estamos con el numeral La Salud Necesita, los leemos también en el YouTube Live y vamos. ¿Con quién ahora, Andrea? Pues mire, a esta hora quiero saludar a Dilma Suárez. Ella es la presidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería, que es la instancia máxima de la enfermería en Colombia, que además recoge a todas las organizaciones de enfermería del país. Gracias por acompañarnos, enfermera Edilma Suárez, y queremos que usted nos dé una visión, porque usted está como en la mitad un poco, porque ha tenido que saber qué tienen que padecer todos los pacientes a la hora de pedir una cita, pedir autorizaciones, y por el otro lado sabe cómo es el área administrativa, cómo funciona. Entonces, denos luces, ¿qué se debe hacer? La salud, ¿qué necesita en Colombia? Gracias por la invitación, un saludo para la mesa de trabajo y también para los compañeros que me acompañan y para la audiencia en este momento. Desde las organizaciones nacionales de enfermería sí consideramos que las EPS deben eliminarse y las razones son sencillas y concretas. Bueno, quisiera decir que si le preguntamos a las EPS que si hay que eliminarlas, pues obviamente ellos nos van a decir 1000 razones por las cuales no se debe eliminar el negocio, que es muy bueno. Y lo primero, empecemos, EPS, empresas promotoras de salud que no hacen promoción de la salud, que no hacen programas para llamar a los pacientes o afiliados y realmente hacer promoción de la salud, sino que realmente son empresas que están centradas en el negocio de la enfermedad, siempre y cuando la persona no se enferme mucho, porque si se enferma mucho, inmediatamente empiezan a poner toda una serie de trabas burocráticas, además respaldadas por diferentes normativas del ministerio para que los pacientes se demoren o se le demore la atención a los pacientes. Además también porque con las EPS, como dice Elisa Torrenegra, pues sí, las EPS no son las que atienden a los pacientes, ¿no? Ellas contratan, pero contratan unos paquetes con unas características específicas, y es que hay una oferta, y la IPS que mejor oferta haga, que cobre menos, esa es a la que contratan, y para que ese paquete pueda llevarse a cabo, pues tendrá cada vez menos posibilidades de consultas, de medicamentos, y además el paquete que es contratado luego las EPS lo glosan. Entonces, claro que sí hay una relación entre la forma de contratación de las EPS a las IPS y las barreras de tipo burocrático que establecen para que los pacientes no puedan acceder a los servicios. Claro que sí existe una relación. Y es, si dan una consulta más, pues le glosan y no le pagan. Y al glosar y no pagar, inmediatamente las IPS, que son las instituciones que dan los servicios, no tienen cómo comprar insumos, no tienen cómo pagar salarios, y eso hace que las IPS tengan que tener cada vez menos profesionales, más personal técnico, y eso está respaldado, por ejemplo, por el actual gobierno nacional. En el año 2019, el gobierno nacional dijo que las enfermeras se iban a acabar en el país
porque necesitan unas enfermeras con formación de médicos generales para que los médicos generales se puedan encargar o dedicar a la especialización y que el cuidado de enfermería del nivel es el cuidado profesional, el nivel universitario, quede en manos de auxiliares de enfermería que estudian durante un año y que no tienen el conocimiento, las habilidades y las competencias para atender a los pacientes. Y esto nos ha llevado a otra serie de problemas y es a un número disparado de quejas en tribunales departamentales éticos de enfermería, con un número importante de profesionales en procesos de orden disciplinario, de orden civil y de orden penal. Ocurrió cuando existía Salucop, es que esto no pasa solo ahorita, ocurre cuando estaba Salucop. Una paciente, una enfermera con un auxiliar de enfermería, una médica pediatra en un servicio de pediatría con 40 pacientes en el turno de la noche. Pues con 40 pacientes realmente, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Y la enfermera y el auxiliar de enfermería fue quien administró un biberón, el bebé murió y quien fue a la cárcel fue la enfermera. Entonces estamos viendo que aquí hay una cadena que conecta las CPS con las IPS y que hace que las IPS deban tener esas restricciones, pero además este modelo de negocio, porque pues las EPS también se llaman empresas administradoras de planes de beneficios, Elisa, sí se quedan con la plata. A las EPS se les paga un 10% del valor de la UPC, de la unidad de pago capitacional, por la administración de los recursos. Lo primero que hace la EPS es coger su 10% y evitar autorizar servicios para quedarse con esa plata que le corresponde a los usuarios. Entonces sí hay un tema y ese tema está relacionado con que está, si ustedes revisan la prensa en ese momento, las empresas más rentables del país. Dentro de las empresas más rentables del país están las EPS, pero si ustedes siguen buscando, esas EPS más rentables son las que más tutelas tienen, las que más servicios niegan. Entonces, claro, ¿cómo no van a ser rentables si niegan servicios? Es que eso está en de conocimiento público. Además, cuando se liquida la EPS, termino esta idea y voy a tu pregunta. Y es que cuando se liquida una EPS, esos recursos que pagamos los usuarios, los afiliados, se pierden y quedan privatizados esos recursos. No se le paga a los trabajadores. Lo que ocurrió de Salucop a Cruz Blanca, de Cruz Blanca a Medimás, a esos trabajadores se les quedó debiendo sus salarios y nunca nadie les respondió. No, pues es que Sí, estamos hablando con una persona que tiene conocimiento de causa, que es enfermera, pero que además Juan Pablo es especialista en bioética, PhD en ciencias sociales y humanas y seguramente tiene muchos de estos casos. Yo quiero preguntarle puntualmente si en estos casos que ustedes le han llegado, me imagino, de todas partes del país, se ha encontrado competiciones incluso antiéticas que le hacen a las enfermeras, como ese caso que usted nos mencionaba, que tienen que atender 40 pacientes en una noche entre 4 especialistas que no dan abasto, pero que sí muestra incluso esa línea de corrupción que se le señala a algunas EPS. Es que en los últimos 13 años, han sido liquidadas 13 EPS con Medimás. Entonces, sí hay una línea ahí de corrupción. ¿Le ha pasado? ¿Le han contado casos? Sí. Por ejemplo, las EPS, ¿a quienes contratan para el proceso de autorización de entrega de medicamentos, realización de exámenes o acudir a especialistas? Si ustedes van a las personas que contratan para esos procedimientos, es a las enfermeras profesionales, ¿sí? Y se les contrata, pero además se les dice qué es lo que tienen que negar. O sea, ellas tienen que negar prácticamente todo. Muchas de nuestras colegas por su ética han debido renunciar a este tipo de trabajos porque realmente, como lo decía uno de la audiencia, una persona de la audiencia, no solo dentro del proceso de auditoría, sino las indicaciones que se le da a quienes trabajan en estas áreas para que nieguen servicios, ¿sí? Eso es claro. Y por la cadena que existe entre la contratación de la EPS con la IPS. Y recordemos que además las EPS, muchas de las EPS en este momento tienen sus propias IPS, o sea, tienen el negocio completo. Entonces allí la línea de orientación es mucho más clara. Y claro que se da, incluso hay un estudio que hizo la Universidad de Antioquia hace unos años con la Universidad Industrial de Santander, donde mostraba todos los problemas de orden ético
a los cuales se enfrenta a todos los profesionales y trabajadores del sector salud debido a estas restricciones que imponen las EPS a las IPS en la atención a los pacientes, a las personas, pero además que también están soportados en la cantidad de tutelas cada vez mayores, de acuerdo a los estudios que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Si ustedes entran a la página web de la Defensoría del Pueblo, pueden entrar y ver los estudios que comparan los años y mostrar cómo se disparan las tutelas, y las tutelas contra quién están. No están contra las IPS, las tutelas están contra las empresas mal llamadas promotoras de salud, y que son realmente unos negocios pulpos que se quedan con el negocio. Sí, adelante. Enfermera Dilma, hay un punto que me parecería interesante tocar, que no sé hasta dónde termina ligado al tema de la CPS, pero es el de la remuneración. Hace un instante leíamos un comentario a través del YouTube Live en donde decían que hay profesionales hay profesionales a quienes les pagan como técnicos, y pues a los técnicos les pagan un mínimo. La realidad sobre este tarifario, digámoslo así, de los profesionales de la salud depende exclusivamente de las IPS, como lo señalaba hace un instante la doctora Torrenegra, o al contrario, esto es un asunto que de una u otra forma sí vincula a las EPS dentro de cómo se termina definiendo el pago a un médico, a una enfermera como usted, a un auxiliar, en fin. Pues yo diría que depende de varios actores. Sí depende de las IPS, y depende de las IPS dependiendo del tipo de contratación que hacen con las EPS, porque como les decía, las EPS contratan los paquetes que les son más rentables, ¿no? También depende, por ejemplo, del Ministerio del Trabajo, y podemos decir claramente durante este gobierno casi inexistente del Ministerio del Trabajo frente a la cantidad de reclamos, llamados de atención por los tipos de contratación, ¿no? Entonces está el Ministerio del Trabajo, claro que están las EPS por lo que hablamos del manejo de los recursos en la contratación de las IPS, y están las IPS, pero lo que podemos decir también es que pues finalmente hay toda una serie de políticas que favorecen que cada vez los salarios y las condiciones laborales sean más precarios. Eso es lo que en este momento se quiere hacer. Por eso también, si vamos a ver la tendencia en formación profesional o en la integración de los profesionales en el sector salud, vemos que tenemos un número mayor de técnicos, tecnólogos y auxiliares que del nivel profesional. Porque como el tema es no un tema de promover la salud ni de garantizar la salud de la población, sino es un tema de caja, es un tema de rentabilidad, pues habrá que pagar al que menos se le pague, contratar menos personas, asignarle más funciones, a una persona ponerla a atender muchos pacientes, por eso hay que ponerla cada 20 minutos, muchos pacientes, para poder tener lo que en últimas le interesa a este tema de la intermediación, que es la rentabilidad económica. Firma lo del tiempo, ¿no? Claro, exactamente, que es el asunto que nos niegan de un lado, pero usted nos lo confirma, enfermera. Sí, muchas gracias, presidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería, enfermera Edilma Suárez. Gracias por estar con nosotros, muy valiosa su opinión. Gracias. Mire, escribe Janet a través del YouTube Live, el chat. Me demoro más en minutos de llamadas pidiendo la cita, mínimo 2 horas, que en la atención. Ah, sí, sí, eso es así. Porque uno lo despachan rapidito, ¿no? Claro, o sea, eso es listo, usted que tiene rápido, chun, 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 sale. Bueno, escribe también Ana Osorio Restrepo, aquí se quejan las enfermeras que tienen muchos derechos, 2 pagas al año, un salario muy bueno, vacaciones de un mes. Dice José Luis de la Cruz León, el sistema de salud debe girar recursos directamente, como se hace en el Ministerio de Educación, pero me voy a enumerar la salud necesita, porque siguen llegando muchos comentarios. Por ejemplo, con este hashtag, escribe @fosforito2259, numeral, la salud necesita un cambio, pues incluso al querer pasarse un tipo de afiliación a pagar prepagada para mejorar servicio, no se puede por tener condiciones médicas anteriores. Ah, sí, la preexistencia. La preexistencia. Y dice también @Ramiro6668, numeral, la salud necesita acabar con la manguala entre las EPS y las IPS. El fin, truncar acceso al servicio, quedarse con el dinero. Quiero saludar al doctor Eduardo Dueñas Manosalva. Él es experto internacional en estos temas de aseguramiento, es miembro de la Junta Directiva de ISPOR,
que ISPOR es la Sociedad de la Economía de la Salud y además pues hace parte de distintas organizaciones y es consultor internacional en estos temas relacionados con la salud. Doctor Dueñas, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Doctor Dueñas. Juan Pablo, muy buenas tardes a toda la mesa, a ti por la invitación. Y Juan Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Gracias por estar aquí. Un saludo especial a la mesa. Yo quiero que hablemos de ese último trino que acabo de leer. Manguala entre las EPS y las IPS es lo que dice @Ramiro6668. Existe un acuerdo, una manguala, como dicen aquí, entre las EPS y las IPS para de pronto bajar los costos, para de pronto no dar suficiente tiempo en las citas, en fin, para todo esto que ya hemos escuchado desde distintas perspectivas, aunque por ejemplo desde Gestar Salud nos dicen que no hay tal cosa. Bueno, Juan Pablo, yo creo que viendo el sistema de salud sobre la integralidad del mismo, debemos nosotros hacer un análisis más profundo de la palabra intermediación. Es decir, que Colombia ha presentado un avance en el resultado y en la protección social desde la ley 100, hoy estamos sobre la 1751, sobre el mecanismo de protección financiera a los usuarios, sobre todo en enfermedades catastróficas. Como docente y como consultor, yo miro la integralidad de ver más allá de la palabra intermediación. Es decir, hoy tenemos el gasto de bolsillo más bajo de Latinoamérica, el 20.6, Latinoamérica está en un promedio de 39. Hemos logrado eso también porque detrás vienen unas actividades de un gerenciamiento administrativo de los recursos de salud, de unos modelos de prestación y de contratación. O sea, hemos logrado no solamente a nivel financiero una protección financiera, sino también mejorar algunos indicadores de mortalidad y morbilidad. Cuando empezamos a hablar de la palabra intermediación, Juan Pablo, si usted me lo permite, y cierro con tu pregunta, me lleva al caso de si esto es una discusión entre lo público y lo privado. Hoy existen aseguradoras también o EPS públicas o mixtas y privadas, pero hoy en día hay EPS de carácter privado que tienen unos buenos resultados. Y tú hablabas de una cosa del modelo de salud de los docentes, que es un régimen especial de carácter público, y sería bueno hablar el debate de los resultados de ellos. Yo considero que tenemos que construir puentes, empezar a construir puentes de lo construido para mejorar. Es cierto que tenemos que afianzar y mejorar en el territorio los modelos, de mejorar todo el tema de las condiciones laborales, de cómo mejoramos la oferta de servicios, pero hay unas cosas cuando hablamos de acceso en algunos territorios que me llaman la atención, que no depende solamente del aseguramiento del modelo de salud, sino también de la capacidad instalada, la oferta de servicios en los territorios y de pronto también de la capacidad de que tenemos de oferta de algunas especialidades médicas. La manguala yo no lo llamaría de esa forma, creo que es una forma, un juicio de valor muy poderoso decirlo así. Existen mecanismos de contratación eficiente, inteligente, eficiente, que han migrado las aseguradoras y los prestadores. Yo cuando dicen terminemos las EPS, pienso más allá, Juan Pablo, en este rol de consultor y de análisis integral del modelo, y es quién asume esa función tan elemental de gestionar el riesgo administrativo, de hacer realmente una compra inteligente, de hacer la contratación con la red. ¿Será que las entidades territoriales o esa agencia o esa nueva institución que quieren crear regionalmente tiene la capacidad, la infraestructura de auditar el modelo de auditoría y de contratar toda la red en una ciudad tan grande como Bogotá? Pero doctor Dueñas. Entonces, yo pienso que... Sí, pero mire, hay un punto, doctor Dueñas, sobre el cual yo quisiera detenerme, porque es que uno entiende toda esta parte, digamos, de práctica y por supuesto de cómo funcionan las EPS para garantizar el flujo y demás, pero es que la realidad no puede quedarse únicamente, digamos, en ese nivel de la parte empresarial y de gestión, sino que es que hay que aterrizarlo. Y entonces aquí uno lee lo que escribe la gente con el numeral La Salud Necesita, lo que escriben en el YouTube Live, o lo que hemos vivido los pacientes del sector salud, y pues a uno le parece maravilloso que financieramente sean responsables, pero ¿y de qué sirve que sea financieramente responsable un EPS si a un paciente le toca esperar 6 horas para que le den un ficho para ver si le dan una cita con un médico general? Es que ahí es donde el asunto no tiene sentido, porque ¿de qué sirve que yo tenga la plata bien guardada, pero le estoy ofreciendo un servicio bastante regular al paciente? Totalmente, y ahí es el reto
Juan Pablo, del sistema Es un reto, de construcción. pero es un reto que no se ha podido satisfacer a lo largo de 30 años. Claro, pero es un reto que, bueno, la accesibilidad ha mejorado, Juan Pablo, frente a unos indicadores de salud. El reto está cómo volvemos accesible y cómo llevamos esos modelos para trabajar en lo colectivo y lo individual al territorio. Yo creo que ese es el reto más grande del modelo de salud colombiano, de poder realmente tener las poblaciones más saludables en el individuo. Creo que tenemos que afianzar en lo que hemos construido como sistema de los diferentes agentes, en lo que está bien continuarlo y reforzarlo, y en mejorar lo que nos ha costado. La accesibilidad no es solamente decir que vamos a garantizar la accesibilidad, sino qué tenemos que hacer como país para mejorar la accesibilidad. ¿Y eso a qué depende? Tenemos que mirar la oferta de servicios, la oferta, la accesibilidad a los territorios, la oferta de la capacidad instalada, hasta presupuestos de inversión. Es decir, esto es algo que converge todos los actores y creo que no hay discusión que el sistema tiene que centrar la atención en los pacientes, sino mi llamado es hacerlo en un trabajo colaborativo, de construir y de aportar todos para que realmente tengamos resultados. Y creo que el camino posiblemente de esa transición que quieren hacer eliminar las EPS es mucho más riesgoso para los usuarios por el toma de la continuidad. Podemos hablar de pronto de un proceso de transformación y obviamente que eso es una discusión más técnica y que creo que ese es el camino. Lo que pasa es que yo considero que en mi concepto no es eliminar, no es hacer un cambio 180 grados. Nosotros lo vimos en el año 93 y ha mejorado la salud y la accesibilidad. Entonces yo considero que ese es el reto y es mirar la integración, porque nos quedamos en una sola palabra y realmente esto va más allá, ¿no? La gestión del riesgo, todo el tema de gestionar estas redes, de los modelos de auditoría, de ese recurso, cómo van a ser pues el flujo de recursos con estos nuevos escenarios, que posiblemente lo que yo creo que hay que trabajar es en eso, centrar en la atención, pero esto lleva, Juan Pablo, y lleva a realmente a ver tanto procesos asistenciales, procesos administrativos, jurídicos y todos, para que no tengamos reprocesos que signifique una barrera indirecta a la atención de los pacientes. Es el doctor Eduardo Dueñas, miembro de ISPOR Colombia, quien a esta hora nos atiende y nos da su perspectiva sobre la realidad del sistema de salud en el país. Doctor Dueñas, muchas gracias y vamos con más invitados. Andrea, numeral La Salud Necesita. Dice @Beatriz Tauro, la salud necesita un giro de 180 grados. Pues mire, vámonos para la academia. La academia. Quiero saludar a esta hora a Emilio Carrasco, él es director del Departamento de Seguridad Social de la Universidad del Externado. Doctor Emilio, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Y cuál es su diagnóstico? ¿Para dónde debe ir la salud en Colombia corrigiendo lo que está mal? Muchas gracias a todos por esta invitación. Cuando uno asiste a estos paneles, pues encuentra posiciones radicales enfrentadas. Yo creo que ese ya es un mal principio. Efectivamente, el sistema de seguridad social en salud requiere mejoras. Es innegable. También es necesario reconocer progresos. Evidentemente, muchas de las manifestaciones son en el sentido de las faltas de atención o los niveles inadecuados de atención. Tendríamos también que escuchar a aquellas personas que están satisfechas con la prestación de los servicios. Este es un tema de una complejidad tal, ¿sí?, que yo invitaría al nuevo gobierno a hacerlo el proceso que ha estado promoviendo, y es al encuentro, a la colusión, a la concertación y al encontrar entre todos los diferentes actores, la población, ¿sí?, los mecanismos que contribuyan al mejoramiento de la salud de los colombianos. En verdad, uno lo que observa es que hay una serie de condiciones que hacen muy difícil. Escuchaba a la ministra, a la futura ministra, hablando de que la atención en las ciudades es relativamente buena, pero en el campo está abandonado. Eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que tengamos que construir un sistema de cero. Yo creo que el gran reto es empezar a hacer un análisis bastante objetivo de instrumentos. Aquí se han hecho afirmaciones categóricas, ¿sí?, como que todas las EPS son malas, o que todos los profesionales de la salud están desamparados. Evidentemente el país ha tomado rutas equivocadas en todos los sentidos. Efectivamente, muchos profesionales de la salud se encuentran en condiciones laborales absolutamente precarias. Se pudo evidenciar con la pandemia. Pero yo creo que tanto los medios como los diferentes sectores y actores que participan deben entrar en un proceso
de poder hablar para poder entre todos construir y lograr una mejoría en el sistema, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con dar bandazos en la materia. El propio presidente electo señalaba que el tema es un tema tan delicado, que es un tema que compromete a la salud y a la vida de las personas. Claro. Y en esa medida es necesario entrar en un proceso, sí, de análisis. Mire, la ausencia de profesionales en determinadas regiones o de prestadores en determinadas regiones no solamente está obedeciendo a un mal que llamemos EPS, IPS, o las facultades de medicina, o las universidades, o las remuneraciones. Hay una serie de condiciones que el país debe evaluar. Profesor Emilio, allá quiero ir justamente, el tema de la cobertura nacional. Siempre se ha hablado que muchas regiones del país están en abandono y la cobertura en salud no llega, no hay servicio médico, no hay suficientes hospitales, o sea, estamos muy mal. ¿Qué hacer o qué debe hacer el nuevo gobierno para que esa cobertura sea garantizada en todo el territorio nacional? A ver, la verdad lo que pasa es que hay una serie de condicionantes estructurales de tal magnitud, ¿sí?, que yo darle una respuesta sería absolutamente simplista, ¿sí? No sé, imagínense que en un departamento nuestro donde la población está dispersa, ¿sí?, y donde tenemos, no sé, 1000 habitantes en no sé cuántas hectáreas, pues hay que diseñar nuevos sistemas, nuevos mecanismos para poder llegar a esas poblaciones, efectivamente. Pero eso es un compromiso de todos, y de todos nos corresponde la construcción. A mí me parece terriblemente preocupante, ¿sí?, un poco lo que estoy observando, y es un atrincheramiento, por decirlo de alguna manera, de cada quien desde su posición haciendo una defensa, cuando lo que tenemos es que construir entre todos un sistema, y el gobierno nacional y la ministra que llega, dirigir ese proceso para que realmente el resultado sea el más eficiente en una sola y bajo un solo propósito, que es el propósito de la salud, y es la atención de las personas. Eso es lo que tenemos que llegar a garantizar y mejorar. ¿Se han logrado progresos? Sí, yo creo que sí. Uno sería innegable, pero también tenemos grandes deficiencias. Existen barreras de acceso, barreras de calidad, en fin, pero a mí me parece que lo más importante es ahorita llamar a la ponderación y a la construcción colectiva, porque seguramente a muy buena parte de todos los actores les asiste en parte razón, ¿sí? Sí, profesor, ¿sí? Permítame, porque quiero leer algunos comentarios. Escribe @sebas7777, numeral, la salud necesita que no lo atiendan únicamente bien cuando tiene un accidente de tránsito. Bueno, esa es otra historia. Pero escribe también con este hashtag, numeral, la salud necesita, @barralibre, numeral, la salud necesita. No saben lo que es tener una enfermedad que debe ser controlada con medicamento permanente. Prescriben para 6 meses por años. Cada mes toca ir a reclamar la dosis correspondiente. El enfermo debe hacer la fila bajo el sol y bajo el agua. A veces no hay y se pierden hasta 6 horas. Una tortura. Numeral, la salud necesita. Y dice también @Nelarre, algo que sí es una necesidad, numeral, la salud necesita el médico, porque el paciente debe ir al paciente en lugares apartados. El médico debe ir al paciente en lugares apartados, es lo que dice @Nelarre. Andrea. Bueno, doctor Emilio Carrasco, usted dice que tampoco se debe echar todo a la basura y que se debe tener un punto de partida y también una conciliación de todos los sectores, no solamente quedarse ahí como con una camisa de fuerza que mi sector está bien y defenderlo a ultranza. Y ese punto de vista es muy válido porque además es distinto a lo que hemos tenido. Pero yo quiero preguntarle muy puntualmente qué hacer con esa corrupción que se ha enquistado en el sistema de salud, que ha generado escándalos como el de Medimás, como el de Saludcop y como otras EPS que han sido liquidadas. ¿Cuál sería el punto de partida y qué se debe corregir? Porque por ahí hay un boquete grandísimo donde se está desangrando el sistema. Lo que usted afirma es absolutamente cierto, y lo que es totalmente inadmisible es que los recursos de la salud vayan a parar a otros propósitos. La corrupción en la salud no es diferente a la corrupción generalizada en el país de muchas cosas, y eso lo quiero señalar. ¿Sí? La toma de la salud por los políticos en las regiones, o de los negocios indebidos, todo eso lo conocemos. Y cuando yo digo, yo creo que debemos suscitar un proceso no de negociación y transacción a ver quién se queda con la mejor torta, sino un proceso de construcción colectiva y de participación.
Ese proceso es el que está llamado a convocar el gobierno nacional. Y no solamente tenemos que atacar la corrupción en la salud, ¿sí? ¿Dónde está el Estado? ¿Cuál es la función de ese Estado en la inspección y vigilancia? ¿Por qué tenemos que llegar hasta la liquidación? ¿Qué pasó antes? ¿Sí? ¿Quiénes se han tomado las instituciones? Esas cosas tienen que ver y son temas estructurales muchísimo más a fondo de decir si acabamos o no las EPS. Mañana las podemos acabar y no va a mejorar muchas cosas. Yo se lo quiero asegurar. Se lo quiero asegurar porque tenemos personas y escándalos que se han tomado las EPS del régimen subsidiado y han hecho negocios. Y eso se sucede en todas las esferas del país. Nosotros no podemos pensar que vamos a tener un país mejor en materia de salud, mientras que en todo lo demás tenemos procesos de corrupción. Yo creo que tenemos que corregir y tiene que ser a partir de una construcción que hagamos todos los colombianos. No digo que hagamos tabla rasa ni que dejemos lo que tenemos. Seguramente hay que mejorarlo, pero tenemos que generar un proceso donde todos también nos comprometemos, incluso los pacientes, ¿sí? Hay abusos de los pacientes también. No, eso es una construcción entre todos y por eso también es importante tener la voz de la academia. Gracias, doctor Emilio Carrasco, director del Departamento de Seguridad Social de la Universidad Externado, por estar aquí en Sigue la W en Digital. Muchas gracias. Y vamos ahora a saludar a William Aristizábal. Él es el presidente de la Unión de las IPS en Colombia. Las IPS, que son los centros de atención. Don William, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Actívenos, por favor, el micrófono. Aló, ¿Cómo Pablo, está? buenas tardes y todo el equipo. Te habla Jorge Toro, soy el director ejecutivo de las IPS. Doctor William no pudo estar, pero pues aquí estamos prestos a acompañarlos en este debate. Perfecto, ¿no? Pues hemos querido escuchar todos los puntos de vista posibles respecto a las posibilidades que se abren en el nuevo gobierno de cambiar a las EPS. Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de las IPS en Colombia. Hablemos de la plata, que es finalmente el mayor problema, digamos, que eventualmente ustedes podrían tener con las EPS. ¿Qué tan fácil es el flujo de recursos o qué tanto se terminan a veces acumulando las deudas de parte de las EPS hacia ustedes, las IPS? Bueno, yo siempre he sostenido, Juan Pablo, y de todo el equipo, que el sector salud es un negocio que funciona a lo fiado. Es un modelo de atención concebido para que funcione a lo fiado. Usted va a cualquier restaurante, pide una comida o algo, te la sirve, te paras y tienes que pagarlo, ¿cierto? Si no, pues no te dejan salir del restaurante. Nosotros en el sector salud llevamos 30 años prestando los servicios de salud, atendiendo los servicios de salud, pero tenemos un modelo donde no nos pagan de inmediato. La cartera, en el buen sentido de la palabra, puede rotar 3 veces al año. Una cuenta que yo radique hoy puede estar siendo cancelada tranquilamente a los 90 días, yéndome supremamente bien, pero en el peor de los escenarios puede estar a 200 y 300 días en el pago, y eso no la factura completa. Eso sí es un problema que tenemos todas las IPS en los prestadores, no necesariamente IPS, sino todos los prestadores de salud. Así fue concebido. Luego tuvimos todo este escenario de la auditoría de cuentas, ahí estaban planteando prácticamente el escenario mismo de las auditorías de cuentas. Esto quiere decir que si yo presto un servicio, pueden estar glosando entre el 75, el 80, el 50 o el 20% de la factura que yo presento. O sea, no voy a recibir el 100% de lo que me pagan, sino una cifra mucho menor de lo facturado. Eso ha generado una debilidad en los prestadores que la hemos denominado una estructura de caja, y es lo que precisamente hemos invitado durante muchos momentos en que debemos de corregir rápidamente. Hoy el gobierno recibe una deuda histórica, ¿cierto? Alrededor de, sumados no solamente las EPS, ¿no? Sino todos los actores a los cuales les facturamos servicios, ¿cierto? Alrededor de 34 billones de pesos es la deuda corrida de todo este largo de tiempo, de años, que le adeudan a todos los prestadores de servicios de salud. Eso lo dice la Superintendencia Nacional de Salud en su informe. Pero recibe, en el caso que nos llama aquí a la mesa, las EPS, el informe está en que podemos estar entre 13 a 12,5, 14 millones de pesos, billones de pesos, perdón, es la deuda con la que recibe este gobierno. Señor Toro. ¿Cierto? Señor Sí. Toro, usted, bueno, ya nos está dando una radiografía de lo que es la situación económica de las IPS con respecto a las deudas que tienen las EPS y, bueno, el gobierno para quedar a paz y salvo. En caso de ser eliminadas las EPS, ¿qué tanto los puede afectar? ¿Ustedes están de acuerdo en que se eliminen?
No, pues es un riesgo gravísimo. O sea, cada vez que se anuncia la liquidación de una EPS, los que más sufrimos somos nosotros los prestadores. Este gobierno en los 3 primeros meses del año, con la liquidación de 2 EPS rápidamente, se llevaron 3 billones de pesos. Nosotros estamos prácticamente muy angustiados en ese sentido, porque prácticamente una liquidación de una IPS es perder plata a nosotros los prestadores. Eso debe corregirse rápidamente para el hoy y para el futuro, a través de un fondo que garantice la deuda, ¿cierto? Y sea ese fondo, esa aseguradora, la que entra a reemplazar un Fogafín. Bueno, los diferentes modelos podrían plantearse y lo hemos venido diciendo todo el tiempo. Mire, es que nosotros ya tenemos en este momento casi 6 billones de pesos de las EPS liquidadas y salen a decir tranquilamente los agentes liquidadores de que no hay con qué pagarnos. Literalmente no hay con qué pagarnos. O sea, nosotros los prestadores le ponemos, tanto públicos como privados, todo el ejercicio en la prestación, se liquida una EPS y no quedan los recursos para garantizar la deuda con la que se liquida la EPS. Por eso es un tema estructural. Por eso, don Jorge Toro decía Mauricio que es un modelo a lo fiado. Porque sencillamente entonces se presta el servicio, pero luego cuando la EPS la liquidan por X o Y motivo, ¿y quién va a responder? Pues bueno, no vayamos muy lejos. ¿Cuántas historias hemos contado sobre Medimás? Claro, y por Medimás, eso es que es de las después, recientes, ¿no? Sí, es la que está en problemas, pero en los últimos 3 años lo que decía, 13 EPS liquidadas, y por eso vienen las deudas con los trabajadores de salud, las protestas, las huelgas, en fin, una cadena. Don Jorge Toro, muchas gracias y nos vamos a cerrar esta conversación. Aquí me están preguntando en el chat que únicamente estamos poniendo a las empresas. No, tuvimos a los pacientes en el primer bloque y los hemos estado leyendo. Es más, voy a leer 2 historias antes de saludar a nuestra invitada final. Escribe, por ejemplo, Camilo Andrés Galeano, numeral, la salud necesita. Hace 4 años la nueva EPS me permitía, luego de una cita con médico general, solicitar 3 citas para especialistas. Hoy el médico general medio atiende y dice que no requiere especialidad. Y dice Lindsay Rodríguez Arbeláez, numeral, la salud necesita. Mi abuelita murió esperando una autorización para una operación. La llevaron por urgencias, demoraron en atenderla y encima las enfermeras por sobrecarga laboral la descuidaron. Numeral, la salud necesita. Paula Costa es la presidenta del gremio de las EPS, ASEMI. Doctora Paula, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Sigue la W. Se nos congeló la señal de la doctora Paula. Doctora Paula, vamos a ver si logramos restablecerla. Nos quedan 5 minutos, pero sí muy interesante poder cerrar esta conversación con quien representa además a las EPS, que son las principales interesadas en este asunto, pero además el epicentro de la conversación misma y de la propuesta que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho sobre lo que tiene que pasar en el sector de salud. Vamos a ver nuevamente. Paula Costa, presidenta de ASEMI, gracias por estar con nosotros, bienvenida. No. Doctora Paula. Doctora Paula. No la tengo. Hay que decir que, bueno, en su momento, como este tema ha venido teniendo tanto desarrollo y lo tendrá mucho más, y por la expectativa ahora de la ministra de Salud, Carolina Corcho, igual ASEMI dijo que estaban dispuestos pues a dialogar con el gobierno y que estaban dispuestos a hacer los ajustes que fueran necesarios, y también el discurso de Gustavo Petro pues fue matizando esos ajustes que se tenían que hacer, entonces será importante escucharla. A ver, doctora Paula, activen el micrófono, por favor. Buenas tardes y bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de participar en este debate que, como hemos planteado desde ASEMI, pues tiene que integrar todos los puntos de vista de todos los actores. Muchas gracias. Perdón que tuve un problema técnico, pero acá ya estoy con ustedes. No se preocupe. Igual, como lo hemos hecho con todos, queremos muy rápidamente echar un rápido vistazo a las opiniones al respecto. Pero mire, doctora Paula, que yo quiero hacerle una pregunta de pronto desde la ingenuidad, pero también poniéndome en los zapatos de muchas personas que hasta ahora nos están viendo, que están conectadas con Sigue la W y que desde las 12:30 han seguido este programa que hemos querido dedicar al sector salud y particularmente a la atención en salud de los pacientes. ¿Por qué hago esta introducción? Porque mucha gente escribe acá que lo que pasa es que quienes están administrando el sector salud y quienes dirigen el sector salud no viven lo que los pacientes de las EPS tienen que vivir porque tienen o salud prepagada o tienen
plan complementario. Le pregunto a Paula Costa, como presidenta del gremio de las EPS, ¿usted tiene salud prepagada? Yo tengo un plan complementario, Juan Pablo. ¿Y eso no cree que termina siendo una distorsión de la perspectiva que usted, como usuario del sector salud, puede llegar a tener del trabajo de las EPS? Miércoles. No, hay problemitas de señal y creo que esto es también esta era una pregunta que además le deberíamos haber hecho a todos nuestros invitados hoy, porque eso marca la diferencia entre saber o no saber. ¿Sabe qué, Paola? Le voy a hacer la pregunta. Eso, doctora Tengo Paola. un plan complementario. Sí. Pero en otro No. en particular, en mi vida familiar, Ajá. ¿se está oyendo? No, es que ¿Se está oyendo mal? Sí, vamos Juan a hacer Pablo. una cosa. Yo le voy a plantear algo, doctora Paula, para que lo hagamos con calma y con tiempo porque me queda muy poco. Retomemos esta conversación mañana. Bien. A la 1 de la tarde. Si le parece, doctora Paula, pongámonos la cita para que así usted pueda tener buena conexión y nosotros arrancamos exactamente como estamos arrancando esta entrevista, conversando de esa perspectiva que es la que muchos tienen y es que de pronto si uno está en el alto gobierno, si uno está en el Congreso de la República, se pierde de esa realidad y por eso entonces no vive lo que muchos tienen que vivir, lo que millones tienen que vivir. Entonces, doctora Paula, la invito 1 de la tarde mañana, ¿le parece? Aceptada la invitación, Juan Pablo, si me deja simplemente cerrar Claro, adelante. En otros momentos de mi vida y en temas familiares, como un cáncer que sufrió mi mamá o como un episodio de aneurisma que sufrió mi papá, quien respondió fue la EPS. Entonces, si bien en este momento de la vida cuento con un plan de medicina prepagada, en otros momentos en donde hemos necesitado como familia el sistema de salud, la EPS ha estado ahí para responder. Y nos vemos. Listo, perfecto. Y eso también hay que decirlo. Sí, hay muchas personas que les ha ido muy bien con su EPS. Lo hemos dicho. Hay muchos colombianos que hoy pueden decir, estoy bien gracias a mi EPS, y que han recibido la atención, además, a cero costo, que yo creo que mañana también tenemos que enfocarnos en eso, en el tema del costo. Pero, doctora Paula, entonces mañana 1 de la tarde aquí nos vemos, ¿le parece? Muchas gracias. Acá nos vemos, Juan Pablo, y muchas gracias por este espacio. Listo, perfecto. Sí, porque además le habríamos dado un minuto a Paula Sí. Costa, Claro. y siendo No ella el sería epicentro justo. de la conversación. Pero entonces ahí le doy pistas, Andrea. Mañana hablemos de costo, mañana hablemos Bien. del otro aseguramiento, mañana hablemos, bueno, de otros puntos que hacen parte, o perspectivas que hacen parte de la discusión del tema de salud. ¿Por qué? ¿Por qué digo el tema del costo? Porque hay tratamientos, no sé, por ejemplo, medicamentos de altísimo costo que pueden costar un frasco de pepas 800.000 pesos, 1 millón de pesos y se las entregan a usted por la EPS por 0 pesos. Sí, eso es verdad. Y eso hay que decirlo. Sí, también Eso hay que decirlo. Así que mañana a la 1, aquí en Sigue la W Digital, estaremos con las EPS. Vamos a hablar del tema de salud. Este es un tema al que hay que dedicarle todo el tiempo que se requiera. ¿Por qué? Porque es la vida de todos nosotros. Derecho fundamental, la salud, aunque por ahí unos políticos dicen que no, ¿no? ¿Recuerda? Pero sí, definitivamente va a ser un tema crucial y es importante que conozcamos todas las perspectivas. Ustedes escucharon tan diferente la opinión, por ejemplo, de la enfermera Edilma con respecto a lo que decía la IPS o otros gremios. Así que queremos escucharlos a todos y mañana escucharemos a SEMI.